Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa de cada semana, Actualidad, Debate, en nuestra mesa de debate 9 La Loma, cada semana aquí con todos ustedes y con los 4 partidos políticos que conforman el panorama político más importante en nuestro país, también en nuestra comunidad autónoma, por supuesto, y en nuestra comarca. Ya saben, siempre nos acompañan personas representantes de estos partidos políticos en la comarca de La Loma, y hoy ha sido turno para Luis Carlos Fernández Serrano, del Partido Popular. Muy buenas noches, bienvenido, Luis Carlos. Buenas noches y otra vez, como siempre, bien hallado. Encantado de que nos acompañes, como encantados estamos también de que esté con nosotros Javier Cantalejo Guío, de Ciudadanos. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches y bienvenido también, ya teníamos también ganas de que volviera, a Jorge López Martos, PSOE. Buenas noches, encantado de estar aquí. Y también muy contento de que nos acompañe nuevamente Rubén Vilche Gómez, Podemos. Buenas noches, feliz año, aquí estamos. Pues feliz año también para ti, Rubén, y felicidades por esos 4 años que hoy precisamente cumple tu partido. Un partido que ha crecido muy rápido. En 2014 pusimos en marcha una maquinaria electoral, éramos conscientes de que teníamos que crecer muy rápido y bueno, y que eso tendría fallos, que ahora es cuando se empiezan a ver, cuando el partido se empieza un poco a desinflar por las contingencias de la política. ¿De qué contingencias nos hablas? Cuéntanos, especifica un poquito. Hemos crecido muy rápido. Vista Alegre 2 fue una batalla fratricida en Podemos entre corrientes y yo creo que Podemos necesita autocrítica. En 2014, cuando se fundó Podemos, lo que se pretendiera romper con todas las lógicas que seguíamos arrastrando de la izquierda, aprovechar el reflujo del 15M, porque Podemos no nació del 15M, Podemos nació del reflujo del 15M cuando el 15M se había deshinchado. Y lo que se proponía era materializar la indignación que había en la calle en un cambio político en las instituciones. Podemos tiene que tener un pie en la calle y otro en las instituciones. Y ahora mismo estamos sufriendo el desgaste, provocado también por el acoso de los medios, pero también porque en parte no hemos estado a la altura estos últimos años, también con las elecciones en Cataluña, que hemos aguardado unos malos resultados, y creo que desde Unidos Podemos se tiene que hacer autocrítica y que tenemos que seguir adelante. Yo creo que es un proyecto que ha venido para quedarse, pero que tiene que seguir esforzándose y tiene que seguir dándolo todo. Saltando escalones, y bueno, las caídas son normales en los avatares, sí, y en las andaduras, y me gusta mucho que los partidos hablen de autocrítica, como en este caso hace Rubén en este 4º cumpleaños de Podemos. Bueno, pues Jorge, vamos a comenzar hablando. Él precisamente hacía referencia a estas elecciones catalanas, unos resultados que tampoco eran los que el PSOE en este caso esperaba, pero bueno, las votaciones quedaron atrás. Hoy precisamente se ha conformado lo que es la mesa del Parlamento, tal y como se esperaba. Bueno, el presidente más joven de Esquerra Republicana, más joven que ha habido en este caso, y bueno, pues comienza la andadura con la mayor parte del Parlamento independentista. Bueno, es obvio que, como bien has dicho, los resultados no fueron los esperados. Apenas 80.000 votos más y solo un diputado no era lo que el proyecto que encabezaba Miquel Iceta, que tenía que haber cogido, creo yo, muchísima de esa base, que fue a votar de esos cinturones industriales, de esas zonas obreras, que fue a votar y no cogieron la papeleta del Partido de los Socialistas. Así que ahí hay que hacérselo mirar, porque creo que al final el proyecto más conciliador era el que él pretendía llevar a cabo, y que era al final que procuraba englobar a todos los partidos de esta mesa, que es lo que creo que es lo principal, lo importante, siempre atendiendo a que tenemos el marco constitucional para respetarlo y dando el siguiente paso, que es que la Constitución ya está dando muchos síntomas de que se está agotando y de que hay que cambiarla, que es por supuesto el posicionamiento del Partido Socialista. Dicho lo cual, bueno, pues no hay sorpresa. Hemos visto yo esta mañana he estado escuchando al nuevo presidente del Parlamento. La verdad es que bueno, ha hecho un discurso que si luego lo cumple nos da ciertos atisbos de esperanza, porque bueno, ha dicho que finalmente el papel fundamental que debe de llevar a cabo el Parlamento de Cataluña es el de satisfacer las necesidades sociales de la comunidad autónoma y además tratar de contar con todos los agentes, porque él será de Esquerra, pero al final él es el presidente de todos los grupos políticos que forman el Parlamento, y esperemos que
que no sea un brindis al sol, que todo lo que ha dicho, lejos ya de, bueno, de esas señalizaciones que ha hecho a los que están presos o a los que en su cobardía están fuera, ojalá cumpla y se vuelva a la normalidad democrática en la política y en la sociedad de Cataluña. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con nuestros compañeros a la derecha de la mesa de este tema de Cataluña, pero quiero hacer un breve paréntesis para que nos hables de esa reciente reunión de la Juventud Socialista en la ciudad de Baeza y de ese, bueno, pues ha cambiado lo que es toda la ejecutiva y demás. Cuéntanos. Bueno, pues así muy por encima, pues bueno, como llevamos ya un año de congresos desde el nivel federal hasta el nivel local y bueno, ya tocaba cumplir con la Juventud Socialista de Baeza. Era lo que teníamos que terminar, se ha renovado la ejecutiva, he tenido la suerte de que mi proyecto ha sido el que unánimemente ha sido elegido, gracias a los compañeros y sobre todo gracias a quienes forman el equipo conmigo. Y bueno, ya que hemos cumplido desde esta legislatura, pues toca trabajar, toca ser eso, punta de lanza de la juventud de Baeza, toca dar el mensaje de que la juventud tiene mucho que decir y que, cantera del partido. Y que bueno, aparte de ser la cantera del partido, también tenemos la piel del joven y sabemos las necesidades. Y lo dije en el diario Jaén, nosotros sabemos lo que necesitan los jóvenes, y si no lo sabemos los jóvenes tienen que decírnoslo, y aparte bueno, tenemos una posición privilegiada porque bueno, yo tengo la suerte de que ahora que soy secretario general de la Juventudes Socialistas, soy miembro por derecho de la ejecutiva del Partido Socialista y también tengo la suerte de ser concejal de Juventud y eso es lo que me toca, trabajar por y para los jóvenes. Eso está muy bien. Seguimos hablando de Cataluña y en este caso, lo hablábamos, Luis Carlos, con tu compañera, con Trinidad Ruz la semana pasada. Vosotros evidentemente ha sido un desplome de resultados que, bueno, que de alguna manera sabíais que no iban a ser buenos. En vuestro caso no ha sido sorpresa, quizás que han sido más malos de los que esperabais, pero no tanta sorpresa. Bueno, sorpresa relativa, según la tendencia que se estaba viendo, se sabía que iba a haber un trasvase importante de votos hacia Ciudadanos, que es donde fundamentalmente ha adquirido ese voto que... ¿Qué habéis hecho mal en ese caso? ¿Qué ha pasado? Uy, eso yo creo que complicado, complicado. Hombre, yo humildemente desde aquí no voy a ser yo el que... No, pero tú qué crees, tu punto de vista, ¿tú qué crees que ha sido qué ha pasado? Así brevemente, ¿qué crees que ha pasado? ¿Por qué, no. ¿Por qué la gente normalmente vota a derecha o centro derecha se ha llevado su voto a Ciudadanos? No lo sabemos, quizá haya habido un desgaste del partido como tal, desde el gobierno que se lo haya enviado indirectamente hacia el Partido Popular de Cataluña. No, que yo creo que, mira, hay una cosa que yo creo, y es una valoración personal. El Partido Popular, dentro de todo lo malo o todo lo bueno que esté haciendo, a pesar de su buena gestión, hay una cosa que no está haciendo bien, que es una buena comunicación. Es decir, mucha gente no está asimilando todos esos cambios que está habiendo, y se lo está achacando al desgaste lógico de un equipo de gobierno como el del Partido Popular, y ese desgaste yo creo que se ha visto en este caso en las siguientes elecciones que han sido las catalanas, dentro de un ámbito en el cual iba a ser muy complicado y con un empuje como venía ya siendo muy importante el ciudadano en ese trasvase de votos que según las encuestas lo estaban augurando. La verdad que no lo sé, no tengo yo tampoco ese poder de análisis para saber exactamente cuál ha sido el desplome, pero el desplome yo creo que ya se veía claro. Lo que no se esperaba era quizás estar con 4 diputados. Yo creo que no te voy a decir que de estar como antes, pero entre los 6, 7 diputados mínimos yo creo que era lo que se esperaba por parte del PP de Cataluña. Por supuesto, no había ningún dato que corroborase que iba a haber una subida espectacular, como tampoco lo había por parte de Ciudadanos. El PSOE más o menos se venía manteniendo. PSOE se le auguraban las encuestas mejores resultados. ¿Sí? 2, 4 más. Sí, pero según todos los indicios ya a última hora, pero bastante estable, no se veía, es decir, estaba todo... Sí, Podemos pasar lo mismo, han sacado menos de lo que esperaban también. Todo muy pendiente, no lo sabemos, yo creo que al final Ciudadanos ha sido el que ha capitalizado el voto útil por la derecha. Eso podría explicar el desgaste del Partido Popular en Cataluña. Sí.
¿Y dónde está el secreto? Escuchar a la gente. Yo me gustaría pensar que estamos trabajando bien, que no solamente es capitalizar votos de uno u otro lado, sino que es saber escuchar a la gente, preocuparse por la gente, estar en la realidad del momento y no en entelequias, que es lo que estamos ahora todos los días, lo que estamos presentando, lo que están presentando los otros grupos políticos ahora mismo. Entonces, bueno, yo simplemente pues deciros lo que hablábamos el otro día aquí, que aquí ha habido una victoria que ha sido histórica, que tanto por el número de votos, por los resultados que hemos tenido, por el tiempo que llevamos nosotros existiendo, y en 11 años tenemos 36 diputados y hemos ganado las elecciones en Cataluña. Hemos sacado más de 300.000 votos, que lo decíamos el otro día, que PSOE y PP juntos, que los otros grupos constitucionalistas, y nosotros simplemente nos queda lo que decíamos el otro día, es una victoria agridulce por el hecho de que queríamos que la democracia volviera al Parlamento de Cataluña y desgraciadamente no ha sido posible. Queríamos que hubiera un cambio en la mesa del Parlamento y que se ha intentado llegar a un acuerdo con las otras fuerzas políticas para ver si el presidente de la mesa del Parlamento podía ser de Ciudadanos, pero no se ha conseguido por el apoyo que ha negado en Común Podemos, entre otras cosas. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en una situación en que la mesa la controla Esquerra Republicana de Cataluña, que yo me encantan los discursos diciendo que vamos a negociar y vamos a hablar, pero es lo que llevamos, es la misma canción que llevamos oyendo desde hace mucho tiempo. Me encanta oír decir que van a respetar a los abogados del Parlamento cuando ya en 2 o 3 ocasiones se les ha silenciado, y entonces pues bueno, me encanta oír decir que Puigdemont es nuestro presidente cuando está exiliado en Bélgica, en Bruselas, y habrá que ver un poquito ahora cuáles son los pasos que van a dar y si van a volver a preocuparse por los problemas de los catalanes, pues a través del WhatsApp y a través de estas historias. Que nadie puede estar contento con la situación que se vive en Cataluña, porque como ya comentaba el año pasado, al final la aritmética parlamentaria ha sido más o menos la misma y la sociedad catalana sigue dividida. Mientras la sociedad catalana siga dividida, el problema ahora mismo no se vislumbra al horizonte, y lo que vemos son 2 grandes bloques antagonistas que siguen tirando de la cuerda, cada uno por un lado, y no se vislumbran otras posibilidades que no sea la división en Cataluña. Entonces, yo me niego a pensar, yo pienso que eso bueno, no es exactamente así. El tema de la investidura y han acordado que bueno, pues que el candidato sea Puigdemont, Esquerra Republicana, la actitud que pero ¿y ahora qué? Con la elección del presidente del Parlamento. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se presenta este hombre? Este hombre de la entrada que no se puede presentar. Bueno, ya se ha visto que la aplicación de la ley es posible, aunque no sea desde Cataluña, y si los propios letrados del Parlamento dicen que no puede ser, en tanto en cuanto este hombre no tiene causa de enfermedad, paternidad, maternidad, y no sé cuál es, creo que no hay más. Estaban diciendo incapacidad, decían, bueno, incapacidad es una palabra muy abstracta. O sea, incapacidad, que se asocia todo en tanto en cuanto no pueden, no pueden investirlo, no sabemos lo que se inventará porque imaginación tienen, otra cosa no, pero imaginación tiene. Yo creo que por mucho que retuerzan el reglamento de la Cámara, ya se le ha dejado una vez, ya no segunda vez, ya no va a haber dudas ni discrepancias, ni se va a tener que llevar otra vez al Congreso de los Diputados. Con lo de la DUI decíamos lo mismo. Pero escúchame, Carlos, porque imagínate que ahora, venga, vale, pues el 155 se sigue aplicando. ¿Y después qué? No, pero si es que... ¿Y después qué? Al final lo único que les va a quedar es tener que dar una marcha atrás y volver. Oye, que si quieren son unos partidos con unos ideales nacionalistas que sigan, pero dentro de la Constitución española. No queda otro remedio. ¿Pero cómo van a volver? Entonces, si vuelven a ir por la vía, aunque hayan renunciado a la de la DUI, podemos aplicar otro 155, no podemos estar en Cataluña constantemente aplicando 155, lo que tenemos que buscar son soluciones, y ahora mismo a la vista lo único que claro, es que la solución que están pidiendo ellos, bueno, y en parte en Común Podem también, es que todos le hagan caso a ellos, que sean ellos los que se retracten y que hagan caso a nosotros, y que nos hagan caso a nosotros, aquí, a todos los partidos constitucionalistas. Es decir, tienen que volver a ser una comunidad autónoma integrada dentro del Estado español y volver a hacer, oye, me parece estupendo que tengan un ideales de mayor autogobierno, que se puede con los años lo han conseguido el País Vasco, lo han conseguido Cataluña, que lo ha conseguido Andalucía.
Pero de esa forma, con una declaración unilateral, eso no se va a conseguir nunca. Lo que tenemos que buscar está, son vías de diálogo con esa gente, porque esa gente sigue ganando elecciones. Pero es que las vías de diálogo no existen contra los delincuentes. Eso, que es que hay una cosa que tenemos que tener en la Lo que pasa es que son delincuentes que los vota un montón de gente, que eso es que no lo podemos negar, pero es que lo hemos hablado aquí es increíble, pero es así. El volver a decir que el resultado va a ser el mismo. Es que esto no ha servido de nada. Aquí no es la aritmética parlamentaria. O a los que no lo es la realidad que tenemos. La aritmética parlamentaria la que conforma mayoría en los parlamentos. Tú no puedes decir que esto no puede haber servido de nada. No puede haber servido de nada. No puede ser tan simplista. Vamos a ver, si hemos tenido unas elecciones que han sido legales, ¿de qué ha servido la elección? Ya desde el hecho, déjame que termine. Si han sido legales, ya tenemos el primer cambio, que es evidente que han servido, porque antes eran ilegales. Si teníamos la oportunidad de tener un parlamento en que la mitad del parlamento no estaba silenciado, como ha pasado antes de ahora, que se cambiaron las leyes del parlamento para silenciar a la mitad de la oposición entera, ya ha servido para algo. Si ha servido para que si tuviéramos una ley electoral distinta y los votos representaran a los ciudadanos y no a los territorios, que estamos hartos de decirlo, no tendríamos los resultados que tenemos hoy en día. El hecho de absteneros o de votar en blanco, que tú dices que no habéis votado a Izquierda Republicana, ha favorecido más de lo mismo. No nos posicionamos con el bloque constitucionalista, no puedes decir eso. El hecho de que vosotros hayáis permitido que hoy una mesa del Parlamento no sea de otro signo político hace que volvamos a estar en la misma situación. No nos vamos a posicionar con el autoritarismo y con la falta de democracia del 155. Te recuerdo que igual de autoritario el 155 que el porque esto no es una cuestión de ser autoritario, es una cuestión de coherencia. Siempre hemos tenido esa doble balanza de que el 155 es autoritario y la DUI no es autoritaria. Vamos a ver, todos unidos podemos nunca ser el cumplimiento de la ley no es autoritarismo, es el cumplimiento de la ley. Me imagino que un violador o un ladrón dirá lo mismo. Oye, es que no se me escucha. Y luego es que no se hace lo que yo quiero. Luego hablando de cosas muy gordas. Vamos a la demagogia barata. Dejarme que termine, porque simplemente os iba a decir, después de la evidencia de los resultados que hemos tenido, de que vosotros habéis perdido 3 escaños, de que el razonamiento que estáis sosteniendo parece que no cala en la sociedad. Es el más difícil de defender, sin duda. Eso es a modo vuestro de pensar. También el más difícil del nuestro, que es donde estamos sufriendo las consecuencias en Cataluña. Y de hecho te puedo decir un montón de situaciones en nuestras sedes que no habéis tenido vosotras en las vuestras. Entonces, yo creo que el más difícil es el nacionalismo excluyente. Y termino. Gracias a esta abstención y gracias a esta maniobra política, lo que tenemos hoy en día es a este bloque, que parte de este bloque, a vosotros que tanto os gusta el tema de la justicia y todo eso, está condenado a pagar 6,6 millones de euros por robar. Porque te recuerdo que Izquierda Republicana Cataluña y Junts per Sí, que van siempre de la mano, vienen el concreto Junts per Sí viene de Convergencia, y Convergencia, que es la base de Junts per Sí, ha sido condenado. No estamos hablando de la DUI, estamos hablando que la gente que está gobernando hoy en Cataluña, o que va a gobernar, o que ellos pretenden que gobierne, están condenados por corrupción. Entonces vamos a nosotros no apoyamos a esa gente. Bueno, lo habéis facilitado. Entonces no lo habéis apoyado directamente porque no se puede, lo habéis facilitado. Me hace gracia porque luego cuando el PSOE se abstiene en algo, el PSOE sí somos la muleta. Bueno, pero claro, por eso a los 4 años pues ya se van diluyendo, Jorge, porque por la ejemplo, coherencia es un grado. El PSOE sigue con su tema, que es reforma de Constitución. Por supuesto, vamos a ver, aquí existen problemas estructurales. Hay que partir de la base que, como ya he dicho antes, la Constitución es el marco en el que tenemos que movernos, en tanto en cuanto es la máxima legislación en la que se integran todas las legislaciones de este Estado. Ahora, ya conocemos cosas que están obsoletas, algunas por antigüedad y otras porque el devenir social de los españoles y las españolas ha dado al traste con unas consideraciones que se tuvieron hace 40 años. Pues habrá que cambiarlo, ¿no? La vida cambia. O sea, habrá que ver con quién se posiciona el Partido Socialista para cambiar la Constitución. Con todo el mundo. Es que nosotros... Pedro Sánchez se levanta un día con la pierna derecha y otro día con la pierna izquierda. Bueno, pero si a vosotros os encantaba Pedro Sánchez, si era el candidato de vuestro secretario general. Cuando se levanta con la pierna izquierda. Ah, sí. bueno, que es que ahora es que cada y de hacer política de izquierda.
El pragmatismo, de poco podrá hablarle al PSOE de pragmatismo, porque somos el único partido pragmático ahora mismo que hay en esta mesa. A la hora de hacer el Partido Popular presidente y luego decir que bueno... Que porque nos abstuvimos, ¿no? Fue porque nos abstuvimos lo que habéis hecho vosotros por la izquierda. Pedro Sánchez admitió que tuvo presiones con los medios y aunque Podemos hubiese querido, no hubiese podido. Eso no, es que con Podemos no se puede gobernar, es imposible. Pedro Sánchez no tuvo presiones. Por parte lo dijo él, sí, eso lo dijo él, está claro. Y dentro del partido, es que el concepto de partido aquí también se olvida. Yo creo que todo. El concepto, también hay un partido que el partido tiene unas directrices y esas directrices hay que asumirlas. Si no te del partido, que eso de los medios te lo están sacando de la manga, que nosotros no tenemos ningún medio. Bueno, vamos a ver, vosotros podéis tener a La Sexta, podéis tener a Público, y ellos pueden tener al ABC y al Mundo, pero nosotros no tenemos a nadie. No tenéis a nadie. Nosotros no tenemos a nadie. De las que hablaba Pedro Sánchez, me las estoy inventando. Puede ser, no lo sé. Claro. Si no, pregúntale a Pedro Sánchez. Bueno, dicho lo cual, vuelvo a donde íbamos. La Constitución hay que modificarla, como no puede ser de otra manera, con todos los agentes sociales, no solo con los partidos políticos y agentes sociales. Y tendremos que hablar con los 5 millones de Podemos, tendremos que hablar con más de 1 millón de ciudadanos, con los 7 millones del Partido Popular. Eso es que es obvio, pero es que también tendremos que hablar con el 1 millón de Esquerra Republicana, porque al final, como dijo Manuel Azaña, la Constitución de un Estado debe ser integradora, para que todos se identifiquen con ella y para que todos puedan plasmar en ella su modo de vivir. O sea que esta es la vía que creo que debemos recorrer todos. Yo creo que es poco realista que digas que pretendéis reformar la Constitución con el apoyo del Partido Popular y de Unidos Podemos. Nosotros no podemos apoyar a quien va en contra de las mayorías sociales, como el Partido Popular. Hay que posicionarse, no puede estar en el limbo. Entonces, ¿quieres que reformemos una Constitución para un Estado de 46 millones de personas, ignorando... ahora no te estoy hablando de ideología, te estoy hablando de que estás ignorando a gran parte de la población española. Es que no todo el mundo piensa como tú. Es que no todo el mundo piensa como tú. Hay que reformar la Constitución en pro de las mayorías sociales y no de las mayorías parlamentarias. A veces las mayorías parlamentarias... Es que eso es lo que acabo de decir. Las mayorías sociales son 7 millones de votos del Partido Popular, que en la anterior legislatura, con poquito apoyo, hubiese podido reformar la Constitución. Un momentito, en la anterior legislatura, con la mayoría absoluta que tenía y con poquito apoyo, podía haber reformado la Constitución. Y sin embargo, ahora, en esta legislatura, que está en minoría, es cuando ha empezado la subcomisión del estudio de la posible reforma de la Constitución. Bueno, porque han ido obligados. ¿Obligados? ¿Quién los puede obligar? Pues la situación aquí estamos todos que asumamos. No ha obligado a nadie. Hombre, porque el motu propio del Partido Popular, el motu propio del Partido Popular deja que se pudra las cosas. Voy a hacer caso de Cataluña. Esa subcomisión se puede crear o no. Y sin embargo tiene que ser el Partido Popular el que la creó en ese momento. Vale, es que si no lo voy a crear el Partido Popular, aquí hay mayoría parlamentaria para que lo hubieran sacado adelante los otros grupos. No, en otra legislatura. No en la me gustaría hacer una pregunta que ahora mismo es hipótesis, pero está muy cerquita el día. ¿Qué crees que va a pasar si al final permiten que Puigdemont sea como fuere? Porque lea su discurso a alguien, porque lo haga por vía telemática, porque al final bueno, pues ha investido presidente. ¿Qué creéis que va a pasar? A ver, yo creo que está claro, el gobierno... ¿Creéis que eso va a llegar o incluso sois escépticos pensáis que eso no va a pasar y que será otro? Es imposible. Vamos, los mismos letrados de la Cámara han dicho que no. Y por supuesto la Abogacía del Estado ya ha sacado un informe diciendo que eso es imposible. Pero bueno, si eso no fuese posible, al final... La hegemonía de la Cámara la tiene la independencia en Cataluña. Sí, entonces volvemos a lo mismo. Ellos podían haber hecho como le asesoraron al principio, como estaban pensando. Es decir, ese escaño, en vez de dejarlo inutilizado, pasárselo al siguiente. Digamos que es cierto que Puigdemont, que en el bloque independentista ya hay bastantes discrepancias entre ERC y PDeCAT, para constituir la Cámara y constituyen a otra persona al final, ellos volvemos a la misma. Yo creo que nos hemos quedado exactamente igual como estábamos antes de las elecciones que hubo en diciembre en Cataluña. Creo que no nos hemos movido. Si un partido es capaz, aunque tenga una ideología nacionalista, de gobernar por el bien de Cataluña y de forma integradora, tal y como ha dicho el nuevo presidente del Parlamento. También yo creo que no pensaban que se iba a aplicar de esa manera el 155 y que no pensaban que iba a haber gente en la cárcel y que no pensaban que se iban a tener que ir. No puede ser, no pensaban. El propio Artur Mas dice que llevaron, además en unas declaraciones de hace una semana, creo que llevaron las cosas tan al límite que muchos de sus votantes y de sus bases
se han arrepentido. No quieren decir que se vayan a cambiar de partido, sino que han La visto manera, de que la es forma, absurdo, ¿no? de que es absurdo. De todas formas, los nuevos actores que tenemos ahora mismo, igual que se estaba hablando del nuevo presidente de la mesa del Parlamento, que ha empezado dando un discurso que ha sido totalmente distinto, olvidando a Forcadell, olvidando a los antiguos que había, a los antiguos actores que teníamos en esta situación. Igual que Puigdemont tiene agotado cualquier nivel de crédito, el hecho de estar exiliado, como él dice, fuera de España. Ha mejorado sus resultados, ¿eh? Habrá mejorado lo que él quiera, pero él como actor, como el actor político que tiene que volver o que tiene que enfrentarse a esta situación, yo creo que no es válido, y el mismo Esquerda Republicana se está dando cuenta de esto. Y por eso tiene mucho cuidado en decir que lo va a apoyar y la forma en que lo va a apoyar. Yo quizás me equivoque, pero tenemos un precedente de esto, y es que cuando explotó los casos de corrupción de Convergencia y Unión, Artur Mas dio un paso al lado, claro. ahora la daba atrás y dejó a... Es que Puigdemont va a hacer lo mismo. Claro. Pues si no tienen esto, lo que sí sabemos es que el independentismo catalán, el independentismo de derecha, principalmente catalán, es bastante pragmático, y seguramente ellos tienen una muy buena cantera de políticos que sean capaces de dar este paso, como en su día fue Puigdemont, que hay que recordar que se modificó el acta porque ahí iba el séptimo y hicieron el correturno para que quedara como primero por la circunscripción. O sea que puede ser incluso que dentro de poco quizás haya otro presidente u otra presidenta en la comunidad autónoma catalana. No descartable. Claro, no, sí, para sí. nada. Además nadie dijo que no íbamos nadie a aceptar los resultados del 21 de diciembre. Pero desde luego si los actores políticos son distintos, Bueno, Javier, hablando de actores, escuchadme que hablando de actores, ¿qué os parece Boadella, Albert Boadella, y qué os parece el tema de Tabarnia? Él decía que Boadella dijo una frase que él decía: yo soy un payaso, pero soy el menos payaso de los que tengo delante. Entonces, bueno, yo creo que con esa frase resumes todo lo que hay. Pues Tabarnia es el ejemplo de la altura de un grupo de la población. ¿Crees que se convertirá en un movimiento social? Pues esto depende de las redes sociales y de la fuerza que tenga. Hombre, satírico, evidentemente. Esto depende de lo que la publicidad que se le dé y de lo que ellos se muevan. Una parodia absoluta. Si empezara a mover la plataforma por ambientes de agentes sociales y partidos políticos, al final, cuando uno conoce un poco la Constitución, los artículos del 143, 144, el 151, ve que las comunidades autónomas se forman a partir de la agrupación de las diputaciones o de las propias agrupaciones de municipios. Pero claro, esto es algo árido, porque sería que hubiera una unanimidad en la que todos esos municipios se manifestaran en pos de crear una comunidad descartado autónoma. De todas formas, Tabarnia la está siguiendo así un poquito por encima, pero Tabarnia, que lo está siguiendo así un poquito por encima, es una agrupación, es un grupo de personas de distintas ideologías que lo que han hecho ha sido totalmente copiar los argumentos independentistas y dar la vuelta. Y ya está, y no están haciendo ninguna otra cosa. Cataluña nos roba, tenemos que darle a las zonas rurales lo que nosotros ganamos, el mismo discurso que ellos tenían con España, simplemente en su propia comunidad y al revés. Y han elegido, yo creo que al más representativo, primero al más españolista de los catalanes de toda la vida, que ha sido Albert Boadella. De todas formas, dejadme que os diga una cosa: en las obras de teatro de Albert Boadella, del Joglar, al principio se criticaba mucho a Franco, se criticaba a la derecha española, y luego hizo obras en las que se criticaba a Jordi Pujol, y eso le costó muchos problemas en esa Cataluña tan abierta y tan plural que parece que se tiene. Pues entonces él decidió, como tenemos ahora Serrat, si aquí somos la revolución de las sonrisas, censurar un documental de Joan Manuel Serrat en TV3 solamente porque no se ha decantado por el nacionalismo, que ya estamos llegando al nivel de Ciudadanos o de cualquier bloque constitucionalista son poco más que fascistas y fachas. Ese es el diálogo que tenemos. Hombre, que admitís que ha habido muchos extremas derechistas en esas manifestaciones. Sí, mucha extrema izquierda. Esa gente y mucha extrema izquierda en esa parte. Si aquí lo que pasa es que lo que no podemos estar como hace 50 años, o piensas como yo era fascista y se la llama fascista socialista, se la llama fascista democrático como son el fascismo. Eso no es legítimo ni se puede. El fascismo es igual en izquierda que derecha. La ultraderecha y la ultraizquierda se utiliza demasiado pronto. Parece que la historia está demasiado lejana y se utiliza demasiado pronto esa palabra sin saber las consecuencias que puede llegar en un país como Alemania no saldría jamás nadie vásticas con las calles. Esa gente primero porque en Alemania hay una cosa que está clara, que es que está totalmente prohibido por ley. En Alemania está totalmente prohibido por ley. En España también. Y en España los símbolos de la dictadura
dictadura están prohibidas. Ley de memoria histórica por la ley todo no se esto. cumple. En tanto en cuanto son símbolos de un genocidio. O sea que... No, te estoy diciendo que no está prohibido. Sí. Bueno, si nos jugamos una comida. Yo las comidas, la que tú Yo aquí... Que está quedando, el que hay tiro testigo. del Órdago- ¿Sabes que otra Hay vez la testigo. hemos tenido? No me acuerdo cuándo fue. Tuvimos el Sí. tema del tema de las banderas, la legislación No, del tema de las de la banderas. bandera, y no, luego las tú y yo estuvimos tuvimos mirando, la de que el estuvimos Partido mirando Popular y- no estaba imputado, que dijiste La eso estuvimos a mirando, voz de fue el tema de pronto. las banderas. Con él no fue lo de las banderas. No, Yo no la fue bandera fue conmigo. con su compañero, Pero con Miguel. toda simbología franquista está prohibida en este país, como es lógico, como en Portugal está prohibida, como en Italia está prohibida, como en Alemania está prohibida, porque son momentos que tienen que estar en un sitio, en un museo, para que nadie se olvide de ellos, pero para no verlo en las calles, porque eso al final lo que hace es ensuciar nuestro país. Y las vemos en las calles. Hasta que llega la incultura, hasta que llega la incultura y la pasa como ha pasado ya en manifestación algunas ciudades, intentar quitar los escudos de los reyes católicos. Eso puede ser un fallo de una persona puntual. Eso es muy Sí, puntual. pero puntual. habrá que la gente educarla. Mirad, yo no y sé que por sepa cada supuesto, uno lo que es una cosa y lo que aprendiendo, es No otra. se puede Totalmente de generalizar, acuerdo, no Ricardo. se puede generalizar y decir que una manifestación de un bloque o de otro, porque alguien lleve un símbolo que no debe o que... No, pero... no se puede generalizar, no. ni decir esto estaba lleno de fascistas, ni eso estaba lleno de ultraizquierdistas. Pero ni cuando uno ve que No en las generalicemos. plazas se para un grupo a cantar Calarsó, cuando uno ve que los de extrema izquierda se ponen en las ramblas a pegarle pedradas a los escaparates, Claro, vamos a ver, no a eso generalizamos, me pero lo refiero, vemos. A eso me refiero. Todo eso hay que Pero lo pararlo, vemos. tanto de una ideología como de otra. Sí, pero en esas manifestaciones no había 10 o 12.000 personas, que ya son muchas. Estáis había hablando de millones. energúmenos que se disfrazan Claro, bajo la yo bandera estoy de la hablando que de izquierda, aprovechan, derecha que Y aprovechar que haya cuatro o Estamos hablando de los fenómenos forofos, lo mismo que en el fútbol. En el fútbol, sitio el fútbol una- aprovecha un Madrid, un Barcelona, Sí, un pero hay Atlético de Madrid, que decir son esos decenas de miles de energúmenos campan personas. a su ancha y que la ley no se ejecuta. Es demasiado laxa con ese tipo de cosas. Bueno, ambos bandos, al hilo de lo que estamos hablando de Cataluña y sobre todo de los resultados que ha obtenido Ciudadanos en estas últimas elecciones autonómicas, yo sí quería que hiciéramos un poco valoración, aunque últimamente en nuestro país es cierto que las encuestas, bueno, pues se han dado un zarpazo contra la realidad el día de las elecciones, pero bueno, ya hay encuestas que apuntan a que es extrapolable el resultado de Cataluña a unas posibles elecciones generales y que le dan la victoria como partido más votado. Con poca diferencia, eso sí, más o menos igualdad con PP y con PSOE. Queda un año y medio. Si ya puedo queda un año y empezar, medio. entonces yo no lo Son creo. una foto del momento. Yo no lo creo. La encuesta. Creo que sí, son una foto del momento. Mirar, aquí siempre ¿Crees hemos que es la dicho- euforia de las catalanas? Sí. Siempre hemos dicho que tanto los momentos buenos como los momentos malos, cuando una encuesta ha sido mala, pues siempre lo decimos y parece que nos estamos justificando. Prudencia. Hombre, prudencia. también hay que decir que Es la Ciudadanos se ha situación. granjeado con el apoyo de las líneas editoriales del País y de la ABC. Eso Sí, siempre es un bueno, ya poco estamos de... con el mismo discurso de siempre. Y del sí. mundo. Entonces no... El IBEX 35. Y de la vanguardia. El IBEX 35, Rubén. Todo es gracias a los medios de comunicación. Bueno, yo, como siempre, tengo otra opinión distinta a la tuya. Yo pienso que esto es una foto del momento y en eso estoy de acuerdo. Os puedo decir que igual que cuando las encuestas eran menos beneficiosas, pues teníamos prudencia y nadie se ha desanimado, pues ahora que las encuestas nos ponen donde nos ponen, pues queremos pensar que es porque estamos haciendo las cosas bien, simple y llanamente, no porque nos impulsen los medios de comunicación, nada más, sería demasiado simple decir eso. Entonces nosotros estamos impulsando reformas, sabemos negociar, yo creo que eso es muy importante y ya lo decíamos aquí hace mucho tiempo cuando empezamos los debates, que se empezaba una nueva era, que ya éramos más grupos políticos, que no era solamente izquierda y derecha, que había que saber negociar, que había que saber alinearse, que había que tener un programa claro, no ir dando bandazos, y yo creo que simplemente lo que No ir estamos dando viendo... bandazos, apoyar a lo mejor de cada casa, que al PP de la Gürtel en Madrid y al PSOE de los ERE en Andalucía, yo creo que sí, yo un creo que poco ya- ir pegando bandazos yo y creo querer que ya gobernar a cualquier el hecho costa. de mira, yo eso ya creo que lo de los bandazos Y con ese- vosotros y con ya lo ese tenemos discurso- muy y con claro, ese el discurso debate. está reflejando la encuesta. Yo creo que las encuestas del A mí me momento y encantaría los tener resultados, estas muchas más cosas de acuerdo contigo. Lo que pasa es que cuando Espera, no se puede hablar contigo porque siempre va a lo No, mismo, mira, al final el es hecho imposible ya- en esta Hombre, si política se llegar. puede hablar con él, Sí, sí hombre. puede. Vamos a Hablar, ver, sí. pero- si me dejáis hablar terminar, siempre. dejarme que termine. Vamos a ver, yo, además por alusiones, si es que yo el tema de los bandazos, más bandazos que estáis dando vosotros, no está dando nadie. En ese sentido, es mi Mejor de opinión. cada casa. Es mi opinión. Y luego, lo mejor de cada casa, nosotros procuramos que lo mejor de cada casa trabaje por el ciudadano. Y entonces, si nosotros tenemos que llegar a acuerdos Que con el gobernar con PSOE, corruptos y gobernar, llegar a acuerdos. Sí, pues es que no lo dice el mundo, ya no hemos enterado. Sí. Pero déjame que termine lo que te decía. Entonces, lo que yo estaba diciendo, si nosotros consideramos que gobernar en Andalucía con el PSOE para conseguir quitar el impuesto de sucesiones, para conseguir todo lo que estamos haciendo, pues nos aliaremos con el PSOE. Si consideramos que tenemos que unirnos en Madrid con el PP, pues lo consideraremos. Porque nosotros el último objetivo que tenemos, y lo tenemos muy claro, es trabajar por la gente. Ahora, desde luego yo no te pondré una línea roja y te diré, yo no paso Yo creo de aquí. que
sacar a los corruptos de las instituciones sí debe de ser una línea roja, y pues quien en eso estamos, gobierna con corruptos es cómplice. De hecho, estamos sacando a la gente en Murcia y la hemos sacado en otros muchos sitios, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si la senadora Barreiro es verdad. Entonces yo vosotros veo que vais perdiendo miembros según vais evolucionando y según va pasando la cosa, pues entonces ya vais perdiendo algunos de vuestros integrantes que más renombre tenían en su momento, precisamente a los bandazos que vais dando, y de hecho, por el hecho de dar bandazos, vemos pues los resultados que vais teniendo. Yo simplemente me remito a la foto del momento, como tú dices, y la foto del momento es que sois un partido sin idea. Podemos tiene que hacer autocrítica, sin ninguna duda. Deberíais hacerlo, pero es que lleváis 4 años que no lo habéis hecho, y estáis viendo la hora que las cosas van. Hombre, también hay que reconocer peor. que nosotros en 4 años hemos hecho lo imposible. Bastante peor, que habéis hecho lo imposible, efectivamente imposible. Luego, y se ve que hacer lo imposible es que obtienes resultados imposibles. Entonces lo que yo quiero deciros es que yo quiero pensar que esto es un trabajo bien hecho, os guste a algunos más, otros menos, que nosotros vamos a seguir en la misma línea, trabajando con quien haya o con quien mejor defienda los intereses del ciudadano, y de ahí adelante veremos si la foto del momento es la misma dentro de un tiempo. Bueno, yo voy a volver a la pregunta, que es lo de las encuestas. Al final, si las fluctuaciones en las encuestas se están viendo y no se están viendo en el Partido Socialista, al final el PSOE ya va a conseguir, está consiguiendo el techo ese del 25%, ahora estamos en el 24,1%, el techo del 25%, del 22% que sacamos en las elecciones. Sin embargo, los demás partidos sí fluctúan. El Partido Popular, según las encuestas, que como yo he dicho tantas veces, yo no me fío de las encuestas, que yo he visto que en las encuestas le daban la victoria a Rajoy cuando se enfrentó con Zapatero las 2 veces, que eso lo he visto yo, y vi ganar las encuestas a Ciudadanos en las últimas elecciones. Una vez las elecciones. Nosotros exactamente, pues yo no me fío mucho de las encuestas, pero bueno, es bueno que cuando uno ve la intención de voto directa, se vea que al final la gente que directamente va a votar al PSOE es algo más de la que ya lo ha votado. Se ve que la gente está volviendo, sobre todo de Podemos, viendo que ellos no es que sea... Si no es que el bipartidismo va a volver, esas mayorías parlamentarias que ganaba Zapatero... Yo eso no lo he dicho, pero... Yo eso no lo he dicho. Lo digo yo. Yo eso no lo he dicho. Por poder, cualquier cosa puede pasar en esta vida, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que... Pero que al final... han marcado que el bipartidismo... Al final lo que se ve es que los que apostamos por las nuevas políticas, por trabajar, por colaborar, por dialogar, por no poner líneas rojas, que eso te lo voy a copiar, al final se ve que bueno, que estamos ahí compitiendo por la primera posición. Vosotros que estáis por confrontar, por intentar llevaros a nuestros militantes y simpatizantes dándole el discurso fácil, la demagogia, se ve que ya os estáis diluyendo y ya son muchos puntos los que perdéis, porque también os he visto ganar las elecciones en encuestas a Podemos y con el sorpaso os vi de sobra. Sí, y nosotros llevamos 138 años compitiendo en esto, o sea que fíjate tú si tenemos fondos. Sí. Y en elecciones hemos participado en todas las elecciones que se han celebrado en España. Y fíjate tú dónde estamos todavía. ¿Gobernás con quien Pedro Sánchez calificaba con la... Nosotros hemos gobernado con el Partido Comunista, hemos gobernado con Esquerra Republicana, hemos gobernado, no con Ciudadanos, no hemos gobernado a nivel nacional, hemos gobernado con Convergencia y Unión. Cuando mejor va. Con Podemos, ha habido muchísimas alcaldías, está la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Y la hemos recibido. Luego Castilla, su marca blanca, porque ellos son incapaces de quemarse como partido. Es decir, desaparecen del ámbito nacional cuando hay cualquier otra elección que no y empiezan a meter marcas blancas, porque a mí no me digas que Compromís o en Baleares. Al final, Podemos no gobierna en ninguna capital, eso lo digo aquí. No, en Madrid no es Podemos quien gobierna, sino que es Equo, Podemos, Imagina Madrid, no sé cómo se llama. Ahora Madrid, en Cádiz pasa lo mismo, al final vosotros solos no vais a ninguna parte. Hombre, los ayuntamientos del cambio están haciendo mucho porque ellos dicen que lo que no se ha hecho en décadas se ha hecho con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Porque en esas cosas, en la elección, y tú lo sabes bien, al fin y al cabo se desgasta mucho a la hora de gobernar. Por supuesto. Tú no quieren, yo no lo veo lógico, pero no quieren gobernar por medio de un partido o de un nombre, porque no quieren ser desgastables. En cuanto a la pregunta y volviendo también a lo que decía, queda todavía mucho para el principio del 2020, esto tiene que dar muchos bandazos y yo creo que va a haber las encuestas, serán, pues depende cómo esté el momento. Este es el momento de Ciudadanos, no sé si seguirá para arriba o será estos resultados será su techo,
Partido Popular seguirá a la baja según las encuestas, o pasará como en las últimas elecciones, que nadie le daba, que parece que le daban 110 diputados y fueron 137 votos más de los que... Con sorpresa incluso para los propios del Partido Popular, que no se esperaban tampoco... Y nosotros, que quedamos con 4 millones, quedamos con 200.000. O sea que... Es decir, que por eso te digo que son... Las encuestas hay que mirarlas también un poco con lejanía, y sobre todo a 2 años vista todavía. Carrera de fondo. No deben influir en la forma de trabajar. Yo pienso que no debe cambiar tu forma de trabajar. Bueno, si tú ves que te están comiendo terreno, que ves que otros partidos políticos tienes que hacer autocrítica. Claro, autocrítica y bueno, pues cambiar seguramente la estrategia. O sea, que influir en el modo de trabajar, a lo mejor de abordar las cosas. Si el ejemplo lo tenemos aquí, tenemos una mesa con 4 formaciones políticas donde realmente se ve quién apuesta por el diálogo, quién apuesta por no haber líneas rojas, o quien presenta algo con sentido y esas cosas. Lo que pasa es que si tú desde el principio dices no a esto porque no puede ser, indudablemente no vamos a llegar a nada, y no se llega a nada, y yo creo que se está viendo, y la gente se está dando cuenta. Entonces, bueno, a ver si... El sistema electoral español es un sistema electoral basado, y eso no es nada que tenga que descubrir yo ahora, basado en hacer mayorías fuertes, para hacer una forma de gobernable. Yo creo que tampoco pasaría nada como que se utilizase otro sistema. Debería ser en común acuerdo con, yo creo que con la inmensa mayoría de los partidos. Muchos dirían, casi chicos cuando se empezó a hablar de eso, ¿no? Claro, pero es que sigue el mismo tema, dependiendo de las elecciones, donde cada uno consiga su jornada de votos, pues ahí es donde quiere cambiarlo o no quiere cambiarlo. Dependiendo, si yo gano y yo sé que por aquí pillo mis votos, no quiero. El que gobierna nunca quiere. Cuando está en la oposición siempre quiere uno, pero cuando llega al gobierno luego no. Que eso, que PP y Ciudadanos en el compromiso de la investidura que dejaron claro que iban a modificar la ley electoral, y según la ley electoral encontrarán el apoyo, que además lo dijeron explícitamente tanto los de Unidos Podemos como de Partido Socialista. Pero si nosotros lo dijimos así, hasta yo se lo decía a Carmen, a tu compañera, hace mucho tiempo, que nosotros estamos dispuestos a negociar hasta con Podemos y no tenemos ningún problema. Si lo que yo quiero decir, además os digo que estamos en un momento muy serio, no, en serio, somos capaces hasta de negociar con Podemos. Entonces lo que yo quiero decir es que el 2018, con los presupuestos generales del Estado, estamos hablando de Cataluña, pero que es un momento también para el país muy importante, porque tenemos pendiente una aprobación de presupuestos con una serie de acuerdos que llegamos en su momento y que habrá que negociarlos, y desde luego contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas para reformar sanidad, para reformar educación. Es que eso, a ver qué pasa con las pensiones. A ver qué pasa con las pensiones. Pensiones es uno de los temas que vamos a abordar en la segunda parte. Vamos a hablar de las pensiones y también, bueno, pues de esa revolución social que ha creado por la última noticia de la ministra, de ahora pues la pensión se van a cobrar en función de toda la vida laboral, de los últimos 20 o 21 años, en fin, todos esos temas los vamos a abordar, y también tenemos que hablar de corrupción, porque ahora mismo todos los medios de comunicación está saliendo, y el tema del Partido Popular Valenciano, el PP Valenciano y de la Gürtel, después de esas declaraciones que ha hecho Francisco Correa y que todos hemos visto en todos los medios de comunicación. Hablaremos también sobre el tema de turismo, que está subiendo, que somos el segundo país más demandado por los turistas en el mundo, y de todas estas cuestiones, precisamente porque se está celebrando la Feria Internacional de Turismo en Madrid, una de las más importantes a nivel mundial estos días. Todo ello será justo después de unos minutos, después de la publicidad. Hasta ahora, volvemos enseguida. Señoras y señores, continuamos en esta segunda parte del programa Actualidad a Debate. Les recordamos que nos acompañan por el Partido Popular Luis Carlos Fernández Serrano, Javier Cantalejo Guío por Ciudadanos, Jorge López Marto por el Partido Socialista y Rubén Vilche Gómez por Podemos. Todos ellos partidos políticos con representación en nuestra comarca, en la comarca de La Loma. Primera parte que hemos dedicado a hablar de Cataluña, de la situación actual, de Tabarnia y también de, bueno, un poco
de manera así ligera al final sobre las encuestas por donde andan actualmente de cara a unas futuras elecciones generales. Quiero que en esta segunda parte hablamos de otros temas que ocupan y preocupan bastante a la ciudadanía, y hablábamos del tema de las pensiones, de las que se ha hablado mucho, primero con las propuestas que hacía el PSOE de estos impuestos a las instituciones bancarias, también, bueno, pues de temas de corrupción. Ya sabemos el caso Palau, lo que está pasando, el PP valenciano y el caso Gürtel en su rama valenciana. Y también quiero que hablemos de un tema importante, porque gran parte de la ciudadanía española se ha posicionado a favor de la prisión permanente revisable, un 79% concretamente. Y contadme qué opináis vosotros desde vuestras distintas posiciones políticas de este tema de la prisión permanente revisable. Comenzamos contigo, Rubén. Yo creo que cuando hay sentimientos encontrados la gente se posiciona, se dice que la justicia debe de ser ciega y que a los criminales hay que tratarlos a todos por igual. No podemos dejarnos llevar por el sentimiento de odio que podemos tener hacia criminales, hacia el chicle. Yo creo que el chicle ha podido hacer, no sé cómo me atrevería a calificar ese tipo de actos, pero creo que tiene derecho a un juicio justo. Entonces no podemos empezar a tratar a los criminales como si no tuviesen derechos. Los criminales también tienen derechos y tienen que ser juzgados. Y luego las penas, que es de lo que estamos hablando. La pena, ¿qué opinas de la prisión permanente revisable? Yo creo que nuestro sistema penitenciario debe de buscar la reinserción, no el castigo. Si buscamos teóricamente castigar, lo que busca, y el reglamento penitenciario así lo señala. Eso era lo que yo iba a aludir, yo partiendo de la base de que yo a título personal evidentemente no soy partidario de la cadena perpetua. Que además sí, es lo que he dicho fríamente. Si que le ponemos el eufemismo de prisión permanente revisable y luego el revisable no tiene vinculación, no se revisa, estamos haciendo las cosas muy malamente. La cárcel tiene que servir para reinsertar a esta gente que es asocial en la sociedad, por ende no pueden estar toda la vida en la cárcel. Si esta gente no consigue reinsertarse en la sociedad, en la cárcel tiene que ser desde el mismo organismo penitenciario desde el que tiene que darle el otro matiz para buscar una nueva reinserción. Esto es lo que hay que buscar. Evidentemente no podemos dejar que gente como el individuo que ha dicho Rubén no pague por lo que ha hecho, no pague por el dolor que ha generado. Por supuesto. Pero no podemos vulnerar tampoco sus derechos. Pero lo que no podemos hacer es... No, por supuesto, tiene que tener el juicio justo, tiene que tener todos los derechos constitucionales, que para eso están, pero lo que no podemos es luego quedar de una forma laxa, porque la gente ve que la máxima condena en España son 25 años, y luego la gente ve que hay gente con delitos graves, enormes, gente que... que crean alarma social. Vamos, yo estoy pensando en los niños de Córdoba, que es algo que, vamos, se eriza la piel, que luego a los 12 años, a los 8 años, esta gente sale a la calle, no tiene la reinserción de vida, sino que se convierten en parias, que no digo que vuelvan a delinquir, sino que se aíslan de la sociedad, se convierten en parias, viven en la marginación. Eso tampoco debe ser el objetivo de la cárcel. Dicho lo cual, creo que el posicionamiento social que hay hoy es porque la verdad es que estamos muy hartos, en especial de la violencia machista, y creo que quizás esto también lo digo a título personal, hay que ser más marciales con este tipo de gentuza. Con cualquier que levanta la mano a una mujer por el simple hecho de ser mujer, creo que ha llegado el momento de ser bastante más marciales y de dar los mecanismos a la mujer y de tratar de ayudar a las mujeres, que hay salida, que no tienen por qué pasar por esto y que, por supuesto, su hijo e hija permanente revisable tampoco tienen que pasar por ello. Sí ser más severo en la aplicación de las penas. penas. Hay cosas en las que gente que tanto ha robado, gente que ha matado, gente que ha creado un daño que es ya... Cuando uno quita la vida a una persona, eso ya no tiene revisión. Pues creo que hay que ser más marciales y sobre todo dar respuesta a una sociedad que está viendo una impunidad que hace desconfiar al final de todo y mete a todo el mundo en el mismo saco y pagan justos por pecadores y los pecadores luego se terminan librando. Carlos. Bueno, había hablado de cadena perpetua y sabéis concretamente que eso es inexacto. La cadena perpetua es para toda la vida. Lo que dice la prisión permanente revisable es que si a cualquier individuo que cometa un delito, que se va a ajustar a la gravedad de la culpabilidad. Es decir, que si se le echan 25 años, durante esos 25 años él va a tener posibilidad de que se le revise su caso innumerables veces.
pero hay una cosa que si no se le ve que va a sufrir un proceso de reinserción, por lo menos cumpla esos 25 años, no que a los 5 o 6 años no es una cadena perpetua. Es una pena que es un caso extraordinario, porque son para casos extraordinarios, y además lo hemos estado comentando antes. Asesinato a personas vulnerables o menores de 16 años, casos de lesa humanidad, casos del cual había una violencia sexual y después creo que ha derivado en homicidio, si no me equivoco. Sí. De todas formas, se habló también de lo que era un caso de anticonstitucional, y sabemos que el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, incluso el Consejo del Estado, con el aval de la señora Fernández de la Vega y el señor Zapatero, dieron totalmente su aval para que eso se aprobase, y encima es una utilización donde todos los países que tenemos a nuestro alrededor se está utilizando desde hace muchísimos años y no hay ningún problema. No es una cadena perpetua, ni mucho menos, simplemente es que se ajuste un poquitín ya los años a esos casos de gravedad extrema que se está pasando, y sobre todo con el tema que estamos teniendo, no por el último asesinato, sino el tema de Marta del Castillo, el tema de los niños, los del asesino el bretón de Córdoba. Son muchos casos que yo creo que, como ha dicho Jorge, es grave, de que, bueno, ya ha pasado en otros de violencia de género, y palabras que se han reproducido en los tribunales: te mato sabiendo que en pocos años voy a estar en la calle. Javier. Bueno, yo creo que lo que hablábamos antes y lo que decía Jorge también, en la situación actual, y ese 97% de la población ese que apoya es el reflejo del hartazgo que tiene la gente en este sentido, en estos últimos casos que hemos tenido tan macabros y tan nombrados. Entonces, bueno, nosotros simplemente nos hemos abstenido, pero no es que no hayamos votado la derogación, simplemente nos hemos abstenido porque ahora mismo, hoy por hoy, está recurrido ante una constitucional, y entonces, pues bueno, queremos esperar a que haya una decisión sobre el tema, y está recurrido precisamente porque parece ser que es contrario al principio de reinserción que hablábamos antes. Entonces, nosotros lo que sí tenemos claro, y además es reflejo de esta situación que decíamos, que es necesario garantizar el cumplimiento íntegro, pues, de las penas en determinadas situaciones o determinados delitos, como son los relacionados con menores o con personas con discapacidad que estábamos nombrando aquí, o delitos sexuales o de violencia. Yo creo que la prioridad no debe ser que se cumplan íntegramente las penas, sino, como decía nuestro compañero, la reinserción. Luego, que es lo que busca nuestro sistema penitenciario. El hecho de que se cumplan las penas íntegras, que estamos diciendo que el máximo son 25 años, que estamos... si no se reinserta, obviamente tiene que cumplir la pena. Y luego, exactamente lo que te quiero decir, pues entonces habrá que analizar todo el contexto, y no algo que nosotros consideramos que no asegura el cumplimiento íntegro, porque algo que es revisable, como su propio nombre indica, puede ser que en algunas circunstancias pues la gente salga antes de tiempo. Pero es que el cumplimiento íntegro no tiene que ser la prioridad, sino la reinserción. Entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo en el principio de reinserción, por eso queremos esperar a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Si apuestas por el cumplimiento íntegro de las penas, no estás apostando por la reinserción. Ojalá alguien se reinserte y no tenga que cumplir su pena entera. Como te decía antes, apostamos por el cumplimiento íntegro en determinados delitos, como son asesinatos de menores y personas con discapacidad y delitos sexuales, que es lo que te estaba comentando. Y luego, pues nada, nuestro voto, ya te digo, la abstención ha sido simplemente por eso, porque estamos esperando a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, y lo que sí tenemos claro es que habrá que reformar el Código Penal, que en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Cuántas reformas por delante? Un año, a nivel penitenciario, al final yo conozco un poco la situación de Jaén 2 porque tuve un profesor que era también profesor en la prisión. Y los medios de reinserción existen en las propias prisiones. Existe una educación que es muy buena y que abre unas ventanas y unas puertas enormes a carreras incluso universitarias, pero que también existen tipo de ingeniería, etcétera. Al final yo creo que hay que actuar un poco a que la reinserción social sea por los cauces por los que debe de ser, y ahí es donde hay que mirar el Código Penal. Exactamente. Fundamentalmente lo que estaba, cuando, aparte de los casos estos mediáticos, que son los que más alertan o escandalizan a la sociedad, son la igualdad que se le está teniendo a cualquier tipo de caso. Es decir, estamos teniendo que hay cierta gravedad en cierto número de casos que se le equipara con el mismo número de años que otros que quizás la sociedad considera que no es tan grave.
pero que estamos hablando de que, y eso se ha visto muchas veces, no es culpa de un gobierno o de otro, es culpa de la aplicación de las propias leyes, la interpretación que hace cada juez. Es decir, muchas veces hemos escuchado esos pequeños hurtos, como se le han aplicado muchos años. El famoso de la gallina. Y como cualquier asesinato, incluso como hablabas tú antes, lo de muchos asesinatos crueles contra la mujer y contra sus propios hijos, en pocos años están libres y, bueno, reinsertados. No sé. De todo lo contrario, son parias sociales que tienen un ámbito familiar y que son incapaces de relacionarse con la gente. Aparte que muchas veces sabemos que esos casos, y lo primero que te dicen los medios de comunicación, así como los abogados, es decir, se le ha echado tantos años, 25, 27, 30, 45, pero más de 13 no va a cumplir. Al margen de lo que decía del tema de parias, que los juicios sociales también son... El estigma social al final lo tienes también para toda la vida, y si lo pueden tener, vamos, hasta tu hijo lo pueden tener. Bueno, vamos a hablar de una noticia un poquito más alegre y más festiva, en este caso, que va a ser de turismo, porque se está celebrando la Feria Internacional de Turismo en Madrid estos días. Andalucía arroja muy buenos datos. La provincia de Jaén, afortunadamente, con Baeza y Úbeda tirando de la locomotora junto a la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, pues está también bien posicionada. Estamos hablando de un país, el nuestro, que es el segundo más demandado por los turistas, y estamos hablando también, volviendo un poquito a Cataluña, de que habían bajado muchísimo los datos en cuestión de turismo, pero que se están recuperando, se está remontando. ¿Crees que en el tema turístico, en este caso, se están haciendo las cosas bien? De alegría, porque sí es verdad que los datos están haciendo récords históricos, pero eso, las condiciones laborales de los trabajadores en la hostelería y en el turismo están peor que nunca, y la precariedad, y sé de lo que hablo, está a la orden del día. Entonces, esos buenos datos en turismo en España deberían de verse repercutidos en las rentas de los trabajadores, que a su vez, si tienen mejores rentas, van a consumir más y van a hacer que la economía vaya viento en popa, y algo que no está sucediendo. Yo la verdad aquí suscribo palabra por palabra, Rubén, también sabiendo que es algo común, pero no es algo general. Sí, al final vamos también a ver que existe legislación, que existe quien lo vigila, que ojalá hubiera más, que falta hace que lo vigile, sobre todo por estos pequeños y en los sitios de costa donde ya se llegan a mover en contratos que son... Bueno, ellos firman un contrato de 4 horas y sabemos que trabajan 3 veces más. Pero bueno, oye, que tenemos buenos datos en turismo, que España es un destino atrayente. ¿Por qué? Porque somos un país seguro, porque ya se ve que en la cuenca mediterránea, en la zona árabe, es más insegura. Eso al final somos culturalmente muy similares y nos beneficia. Que también tenemos una infraestructura buena. Y que luego tenemos destinos de calidad y que ofrecemos cosas que os las ofrece también Francia, que siempre suele ser el destino principal de Europa. París. Del mundo. París. Del mundo, pues sí, pero luego nosotros el segundo. Siempre, pero bueno, a nivel... En temas de ciudades, París completamente. Nueva York es un polo de atracción muy importante, igual que bueno, el Cairo y Atenas y demás. Son buenos datos, vamos a congratularnos de ellos y vamos a trabajar porque el turismo no se nos convierta en un problema. Y aquí hablo sobre todo, aparte de lo que ha hecho Rubén, que como digo lo suscribo, en los problemas que crea el turismo de borrachera, este turismo de guiri, este turismo que viene aquí, sobre todo a la Costa Dorada, a Cataluña, que nos respetan, que al final hoy veían las noticias que el Tribunal de Estrasburgo le ha dado la razón a un vecino de la costa y que le van a tener 6.000 euros, creo que era. El municipio, el municipio lo va a tener que indemnizar con esta cantidad, y es Estrasburgo, es un máximo organismo. Dicho lo cual, también Andalucía es un destino señero, también Andalucía y Cataluña son los destinos preferidos, siempre Cataluña después de Canarias ha ido en vanguardia. Y bueno, Canarias y Andalucía. Y luego la provincia de Jaén, que hace muy poco tiempo apenas recibíamos el 0,8% de los turistas, de esto hace 4 días, ya estamos en el 1,5%, que es muy poco. Pero claro, es que nosotros competimos, estamos casi el doble. Pero competimos con la costa, y con la Costa del Sol es muy difícil competir. Todo turismo cultural y pero competimos con la ciudad de Sevilla, competimos con la ciudad de Córdoba. Nada. Pero lo bueno es que ahora Jaén tiene 3 cosas que se están vendiendo y que son imposibles encontrar en otro sitio, que son la ciudad de Baeza, la ciudad de Úbeda y el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
creo que es el más grande de Europa. Y esos productos tenemos que explotarlo porque al final es lo que hay en Jaén, que Jaén tiene sitios muy bonitos, que todos conocemos Jaén, yo conozco 85 de los 97 pueblos y en todos hay algo que merece la pena verlo, pero como Baeza no hay nada, eso... Claro, para ti evidentemente. Eso está claro. Evidentemente, otro te dirá que Úbeda, el te dirá que Ru. O como Úbeda en parte, o como Úbeda en parte, Uy, uy, uy. o como la Sierra de Que Úbeda y Baeza son hermanas. o como la Son Sierra de hermanas. Segura, es del plumero. Se le ha visto el plumero del todo. Y Luis Carlos va a decir, yo lo suscribo. Hombre. Suscribo, pero todo, pero vamos a ver, lo importante ha sido este año, el dato ha sido que por primera vez ha superado a Estados Unidos. Es decir, que estás por delante de Francia y Francia fundamentalmente por el empuje que tiene París. Es decir, de lo que se queja Barcelona, de lo que se queja Barcelona, sin embargo, cómo París se ha sabido reconvertir en una ciudad eminentemente turística y su Producto Interior Bruto de la propia ciudad se lo dice. Es decir, lo que es la capacidad de empleo, la capacidad de crecimiento, la capacidad de riqueza que puede llegar a generar no solamente en París, sino lo que exporta dentro a la misma Francia. Tenemos nosotros un turismo muy difícil lo que era antes, porque todo se concentraba en la costa. Sin embargo, desde que tenemos ese empuje que hemos tenido en el turismo interior, o lo que estábamos hablando antes, incluso yo me acuerdo cuando Rosa Díaz decía, que es la anécdota que iba a contar antes, cuando Rosa Díaz estaba de consejera de turismo y sacó aquellos eslóganes que todas las comunidades han ido creciendo, pero allí era significativo como siempre hay partidarios de que no se quiere riqueza, de que no se quiere un puesto de trabajo, de que todos son problemas, de que no se puede convertir en un país de camareros, como decía Arzalluz. No es cierto que hay buenos datos del turismo, pero que las condiciones de la gente que trabaja... Lo que es cierto, y eso siempre es cierto, es que la riqueza trae puestos de trabajo, los puestos de trabajo traen consumo y eso es favorable para todos. Es decir, aunque los trabajos sean precarios, no comparto lo que dices. El trabajo más precario es estar en el paro. Eso es lo más precario. No, yo creo que tener un trabajo precario de que tú estés cotizando 4 horas la seguridad social y luego realmente estés trabajando 12, yo creo que eso no es positivo y que nadie puede alegrarse y decir que el empleo tiene que ser a cualquier costa. No, el empleo no tiene que ser a cualquier costa. Que el empleo tiene que ser a cualquier costa, sí. porque la ley lo impide. Otra cosa es que quizás haya falta más inspectores de trabajo, quizás haya falta a los sindicatos que no los veo yo como lo he visto otras veces. Yo creo que deberían de dar más empuje, que ese verdaderamente el sentido de los sindicatos, sea de la parte que sea. Pero lo que está claro es que habiendo trabajo hay riqueza y en todo eso estaremos muchísimo mejor. Bueno, hablando del tema de empleo, eso sí que nos da para un programa o dos, mínimamente. Hablando del tema de empleo, como comentaba, y hablando precisamente de los sindicatos, que hacía referencia Luis Carlos, pues los sindicatos parece que no se han enterado de la última noticia de vuestra ministra de lo de la vida laboral con respecto a las pensiones, porque bueno, les ha gustado, sobre todo porque pues yo creo que ha sido pues, lanzar una idea en principio de que se pueda elegir si quieres que tu vida laboral se contemple de manera completa o si los últimos años como hasta ahora. ¿Cómo valoráis? Hay una cosa que está lógica, hay una cosa que es lógica y que yo creo que estamos todos de esta mesa tenemos que estar muy preocupados por eso. Las pensiones, desde luego. Además, seamos del partido que sea, antes o después alguien va a tener que coger el toro por los cuernos aquí en España y replantearse el tema de las pensiones. Todos lo saben, lo que pasa es que claro, parece que electoralmente no es algo bonito. Lo que ha dicho la ministra, pues en parte es lógico. No es lo mismo que yo pueda elegir los años que quiero que se me cuenten para la cotización que elegir los 15 o los 20 últimos años, cuando yo quizá a lo mejor sí, por la crisis los últimos años por la crisis muchísima gente se ha quedado en la calle, está con expediente de regulación de empleo, está con ayudas, con lo cual le ha bajado muchísimo, estamos hablando de un 30 o 40% de media, es decir, sería un gran paso. También un mal paso para sí, pero habría que pagar más, tal y como está el patio. Alguien va a tener que coger, yo creo que alguien va a tener que coger el toro por los cuernos. No sé lo que saldrá de la comisión del Pacto de Toledo, lo que saldrá de bueno en esta comisión, que no es subcomisión como está en otra, ya es comisión. Esperemos que salga un buen acuerdo y que se reestructure. Uno la enfocan hacia la subida de impuestos, otro hacia una reestructuración.
pero que las pensiones vamos a tener que enfocar, y sobre todo por lo que me afecta, y yo creo que lo que nos afecta de media a todos, a los 5 que estamos aquí. Eso se aquí. enlaza con lo que estábamos hablando antes del turismo. Mirar, ahora cuando estabais diciendo, estaba pensando, yo estaba haciendo aquí unas anotaciones de lo del turismo y de la calidad del empleo y todo eso, y yo estaba apuntando porque además lo tengo claro, y fijaros cómo coincidimos la mayoría. No pasa nada, porque además se enlaza con lo de las pensiones. Ahora lo estoy pensando. No, porque es que ahora que cuando lo decía Luis Carlos, pues yo estaba apuntando aquí, vamos a ver, yo ponía, esto es un filón, está claro, tenemos una oportunidad increíble con el turismo, y yo estaba apuntando, reforzar infraestructuras, porque es lo primero que a todos se nos viene a la mente, es un ferrocarril en condiciones, unas carreteras en condiciones. Fíjate, hablaba Rubén, hablabas también vosotros, decía empleo estable, pero si es que eso es fundamental, tienes que hacer unos contratos adecuados. Aunque no sea estable, que sea de calidad. Claro. Fíjate, empleo estable / contratos adecuados y de calidad, que es lo que estamos diciendo, que se enlaza con lo que decíamos de las pensiones. Yo decía, promocionar el turismo rural, hasta ahora hemos sido un país de costa y ahora somos turismo rural, y luego potenciar las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas que pueden hacer los negocios a nivel del turismo rural. Y yo creo que algo que deberíamos tener muy claro y que es muy importante en esto es legislar el turismo. Hace poco hemos visto que la gente que vive en el centro de las ciudades se tiene que ir porque los pisos de alquiler se están comiendo las comunidades de vecinos, o también que sea sostenible y que sea ecológico. Y entonces, enlazando con lo de las pensiones, lo que estamos diciendo, que estáis diciendo un empleo estable, no creo que la reforma de las pensiones pues sea cuestión solamente de un empleo a la banca, como hablábamos el otro día, o de ampliar la edad laboral, que nosotros no tenemos ningún problema en ampliar la edad laboral, o de seleccionar los años en los que tú más hayas cotizado, mejor te haya ido. De hecho, nosotros lo vemos bien, pero que creo que hace falta una reforma más profunda, porque se tiene que hablar de ingresos, de empleo, de fomentar la natalidad, de conciliación familiar para que la gente pueda luego trabajar. Javi, son parches, claro. Lo que yo veo ahora mismo son parches que se deben abordar en el Pacto de Toledo, en el marco del Pacto de Toledo, porque todo esto son ideas así un poco que no creo que... En geografía está claro, y eso en la pirámide de población yo creo que nos la enseñaban ya. Es decir, si los jóvenes no cotizan, si nosotros no le si cada 4 jóvenes no pagamos jubilados, esto jamás va a ser. Entonces eso de trabajar a cualquier precio que decía antes no tiene sentido. Cuando empiece cada 4 personas, yo no he hablado a cualquier precio. Yo lo que he hablado, hombre, cuando decías que es mejor trabajar que estar en el paro, cuanto más, esto es una cadena, lo mismo que en la crisis, todo esto es una cadena, lo mismo que lo del consumo. Si la gente está en el paro, la gente no consume, la gente no gasta. Empresas cierran, el minorista sobre todo el que más, y las pequeñas y medianas empresas son las primeras que se van a la calle. Si esto empieza a resurgir, por supuesto que siempre va a haber problemas, va a haber empresarios que se aprovechen, gente que no le guste estar dado de alta porque gana más dinero no, que se vea obligada, no está de alta, no es que no le guste. Es que hay gente que no quiere ir directamente. Hay gente que se ve obligada, no lo puede pasar por alto. Obligada, pero que esto es una cadena, y te la voy a explicar porque esto es muy sencillo. El consumo crea puestos de trabajo, porque las pequeñas y medianas empresas empiezan a funcionar, las grandes empresas tienen que surtir de toda serie de tanto de materia prima como de bienes. Sí, pero si los servicios empiezan a funcionar. Un segundillo, Rubén, porque Luis Carlos va a acabar ya. Cuando hay tantísimo trabajo, como pasaba en la década de finales de los 90, principios de 2000, cuando hay tantísimo trabajo y tan pocos trabajadores, eso va creando estabilidad y buenos puestos de trabajo, porque por supuesto el empresario ahora no tiene 10 personas o 100 o 1000 para meter, tiene una o ninguna, con lo cual, ¿cómo tengo yo que atraer a los trabajadores para que me trabajen para mí? Con buenos puestos de trabajo y con cierta estabilidad. Un contrato estable. Lo que no podemos estar es que después de una crisis, porque la ley laboral es muy clara. La ley laboral es muy clara. Si lo hablábamos el otro día, un contrato del 75% en la misma sanidad, que lo estamos viendo, que lo está haciendo no solamente las grandes empresas, lo está haciendo también la administración. Servicios públicos. Yo voy a valorar positivamente la propuesta de la ministra de dar flexibilidad a la hora de calcular las pensiones, pero también diré que asume que las pensiones no se van a poder financiar. Y no estamos atajando el problema del raíz, es un parche, porque al final lo que se tienen que generar son puestos de empleo de calidad que puedan financiar las pensiones en el futuro. Y nacer más gente. Yo creo que estamos... Y nacer más gente. Estamos a escuchar que el mismo número de jóvenes... Está siendo Jorge hoy muy prudente, así que vamos a dejarlo que hable, que opine. La prudencia es una virtud. Estamos dejando de lado consideraciones que no deberíamos. Cuando Zapatero cesa en el gobierno, te calculaba en torno a los tus últimos 15 años de trabajo. Cuando Felipe González eran 8. Ahora ya son 20. Y ahora llegan con que es el cálculo de toda la vida voluntario. Yo cuando he visto que esto lo hacía la ministra Báñez, yo, además como joven, llevo muchos años viendo la política de la ministra Báñez, que es tratar de perjudicar al máximo
al máximo número de personas para tratar de beneficiar al máximo número de grandes empresas. Entonces a mí ya me huele raro, y es que claro, si tú haces el cálculo voluntario, a lo mejor dices, bueno, no porque me sale a perder, yo que me calculen con mis 20 años. Pero si este es el primer paso, como dos economistas hoy han dicho, para hacérselo a todo el mundo, que todo el mundo tenga una pensión por toda su vida, entonces ya está aquí la trampa. Las pensiones van a bajar un 10%. Entonces ya está aquí la trampa, porque ¿cómo va a cobrar lo mismo un interino que un catedrático que tenga sus trienios y demás? Claro que no, aquí ya. Y luego ya oímos a la señora Villalobos con los 2 euritos. Ya queremos meter a los fondos privados. Yo creo que esta señora, ella le dicen las cosas en petit comité y luego ella lo suelta a cholón y la lía. Se queda tan a gusto. Y la lía. Pero es que claro, la Constitución dice que para esto también hay que coger la Constitución, no solo para perseguir a aquellos que quieren romper España, no, para esto también. Que las pensiones se garantizarán con los ingresos del Estado, no de la Seguridad Social. Todos los ingresos del Estado, por lo que el Estado tendrá que hacer es buscar más ingresos, y sabemos dónde tiene que buscar más ingresos. Lo mismo no pero deberíamos, que el sistema de pensiones es viable, yo lo considero, sin duda. Ahora mismo no lo parece. El sistema de pensiones es viable. Ni lo va a ser. El sistema de pensiones es viable. Lo mismo Vamos a ver, que estamos rescatados, que el Partido Popular hizo que Europa no rescatara. Eso que decían de Zapatero, el Partido Popular hizo que Europa no rescatara. Y aun estando siendo un país rescatado e intervenido como Portugal, o como Irlanda, o como Grecia, aunque muy lejos de Grecia, no quisiera yo aquí compararnos con los pobres griegos, el sistema de pensiones sube poco, pero es viable, y cada vez hay más pensionistas que sí, que están subiendo el mínimo porque evidentemente el gobierno está haciendo el esfuerzo que tiene que hacer, pero que el dinero existe, pero y que la el dinero hay que caja buscarlo. está un 10%. No, pero la caja no se la han gastado las pensiones. Y que se ha tenido que pedir pero no se la han gastado las pensiones. Si se hubieran gastado las pensiones, pues diríamos que no es viable, pero si la caja estaba llena y ahora no está llena y no se la han gastado las pensiones. Yo lo que voy a decir es que quizás no deberíamos de seguir aumentando como se ha aumentado el gasto de defensa, que no es que se haya mantenido, es que los próximos hay muchos gastos superfluos, no solo defensa, hay otros tantos. No, pero defensa quizás sea el principal, pero hay otros. Y los servicios sociales, y los recortes en servicios sociales y todo eso. Hombre, si recortan servicios sociales y no recortan el presupuesto de defensa, o no recortar, sino hacer que se mantenga y congelarlo durante unos años. Porque no podemos endeudarnos por encima de nuestras posibilidades. No, bueno, eso yo lo pienso así, que son ideologías. Tú cuando ves que los presupuestos, defensa sube el 0,01% y Casa Real también sube y todo lo demás baja. Yo el otro día lo hablaba con Emilio también, y yo la idea de ponerle un impuesto a la banca que se ha hablado estos días también, yo simplemente os lanzaba aquí una idea y os lo decía. Al final paga siempre el uso. Al final, pero vamos a ver, ¿tú te crees que el banco, cuando tú le subes y le crees un impuesto, a quién va a repercutir ese impuesto? ¿A mí, a ti? ¿En una comisión? Los impuestos a las petroleras, los impuestos a... Si el banco no se va a quedar tan claro, puede legislar y pedirlo. Claro, lo que pasa es que... Bueno, ya lo... Sí, es una forma de cobrarlo, pero echándole la culpa la semana pasada o a las petroleras. Se nos quedó en el tintero, esta semana no quiero que se nos quede en el tintero, porque es verdad que todas las semanas deberíamos dedicar un capítulo, porque esto no para, y es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, y en este caso, bueno, pues esta semana es verdad que hemos conocido el tema de los últimos datos de Convergencia y Unión, con los 6,6 millones, y bueno, ya estamos viendo también el caso de la rama valenciana de la Gürtel del Partido Popular, que son las que están en el candelero. Por supuestísimo que todos los partidos tienen, porque sé que os lo vais a decir los unos a los otros, y que está también el caso ahora de en el banquillo los dos presidentes de la comunidad autónoma andaluza y demás, pero si han incumplido la ley, a la cárcel, y que devuelvan lo que se han llevado. Tema de actualidad, estamos hablando del PP valenciano y de la financiación de una campaña electoral con dinero que, hombre, no parece muy ortodoxo, al margen de ya la condena de Convergencia y Unión, que es un tema absolutamente escandaloso. Quiero que me hagáis una primera valoración, Rubén. Yo diría que hemos normalizado la corrupción, que el PP de Valencia era el que Rajoy en sus campañas ponía como ejemplo, y que no ha sido una rana, no son casos aislados, sino de que vemos como los partidos, el Partido Popular y Convergencia, casi que se convertían en entramados para financiarse ilegalmente. Cuando un partido se financia ilegalmente, está actuando de una forma poco democrática, ya está saliendo con un doping que los demás partidos no tienen. Bueno, pues ya tenemos a 9 empresarios
que lo han dicho a la brava, y a 2 políticos que lo que puede ser que pacten con la Fiscalía. Esto sería lo peor que le podría pasar posiblemente al Partido Popular, porque si esta gente pacta con la Fiscalía le va a pedir que tire de la manta. Por ahí, de momento. Luis C. Fuerte, un abrazo, estamos trabajando para evitarte lo que te va a venir. Como tiren de la manta, ya sabemos quién va a salir salpicado. Y la cosa es que hoy me ha hecho mucha gracia el abogado. Yo seré 1000 veces más tonto que el abogado que ha salido y que defendía a uno de los políticos, ex políticos del Partido Popular, que ha dicho que Rajoy no sabía quién le llevaba la campaña. O sea, el líder de la campaña, el que se presentaba en esa campaña, no conocía, no es que no supiera los tejemanejes que tenía, es que no conocía al que le llevaba la campaña. No han visto cara de tonto. Yo otra cosa ya no me la explico, porque yo he llevado una campaña en Baeza y obviamente yo he conocido a quien nos ha hecho las cosas de la campaña. Hemos sido nosotros y quien nos ha querido ayudar, pero es que he visto la campaña de las andaluzas y yo, que soy el último posiblemente del Partido Socialista, yo sabía quién llevaba la campaña de las andaluzas, quién la estaba gestionando. Y nos dicen que el presidente del gobierno, que era el candidato en esa campaña, no conocía a quién se la llevaba. La cosa es que yo creo que no van a llegar a pacto, porque al final lo que les pueden ofrecer del otro lado quizás sea bastante más importante del PP. Para tirar de la manta. No, ya no son del PP muchos de ellos. El PP tendrá sus corruptos, porque gente así, pues por desgracia, la tenemos en todos lados, pero que tienen mucho que ofrecerle, porque al final ve a rato tirándose del yate, que es la cosa. Carlos, tú sabes, yo estoy el que hace que la pague, y eso, y aquí, los políticos amateur, que no somos ni políticos ni amateur, es decir, a nosotros eso no nos viene grande, sino nos viene de cabreo, porque al fin y al cabo la hostia nos la pegamos nosotros, que somos los que hablamos directamente con todo el mundo. A mí me molesta mucho cuando dicen que todos los políticos sois unos corruptos. Y ostras, y Jorge sabe lo que podemos más. Pero la gente que está por ese tema amateur que tú has puntualizado, entre comillas, decir, o asocia con políticos. No voy yo a ser el que voy a defender a todos esos altos cargos o todos esos que por supuesto en una entidad, en este caso política, con decenas, centenas de miles de afiliados y decenas de miles de cargos electos, que haya gente que le guste más lo que es el llevarse al bolsillo, o incluso favorecer, porque al fin y al cabo para seguir llevándose al bolsillo tiene que favorecer el ganar unas campañas. Mira, que tiren de la manta, que no tiren, que lo hagan. Por supuesto, el tirar de la manta tienen que demostrarlo, que es lo que están intentando pactar, es decir, porque por hablar cualquiera, por salvarse, podría decir barbaridad de, oye, que lo he matado, sí, lo he matado yo, pero con eso me salvo de la cárcel. Es decir, vamos a ver cómo lo prueban. Vamos a ver también a cómo ha pasado con el caso Palau, es decir, directamente se la condenó a esas personas y al partido. Oye, pues mira, vamos a ver cómo se soluciona esto. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Quizás hay que demostrar también que todo el PP o toda la cúpula del PP estaba implicada para condenar directamente al partido y que sabían por dónde venía, como le pasaba al PP valenciano, o al PP de Madrid, que es lo que le está pasando. Veremos a ver cómo se desarrolla este juicio. Yo creo que va a ir rápido, porque creo que le queda poco de... Tiene a cumplir ya. Sí, son creo que una semana, bueno, varias semanas más lo que le queda de juicio ahora, y luego después ya va a ser la sentencia, y la sentencia será 5 o 6 meses. Es decir, o un año. Sí, que lo veremos, igual lo vemos en esta legislatura. Sí, no, seguro, sí, creo que por lo que yo estuve escuchando, los plazos va a ser en esta legislatura. Y así debe ser algo rápido. Sí, el problema es que estamos tristemente acostumbrados a todo esto, estamos normalizando, como decía Rubén, la corrupción, que sale lo del 6,6 millones que han robado en Cataluña y yo ahí me alegro de que Convergencia, con todo su patrimonio, no es capaz de cubrir la deuda. O sea, para que tú veas con lo que es Convergencia, además. Claro, Convergencia tiene una sede en cada pueblo de Cataluña, y Cataluña está muy atomizada porque tiene un régimen municipal. Ahí es lo que me refería. Y no tienen para cubrirlo. O sea, claro, que yo no sé de dónde va. La importancia de la condena al partido y de tipificarlo como delito. Y los 5 millones de Artur más. Es importante los cambios legislativos que ha habido. Los cambios legislativos, aunque a algunos le parezcan pocos, pero los cambios legislativos que había ahora, la ley de transparencia,
todas las cuentas que tienen que ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, publicadas. es decir, antes no, antes yo tenía que no haya donantes jurídicos. Sí, pero esa era parte de la nueva época que estamos hablando, del tener que negociar y de un compromiso por la, claro, el no tener mayoría es lo que hablábamos antes, que todo eso es lo que da ahora estas nuevas situaciones y de hacer compromiso por la regeneración política. Yo siempre he dicho que de esto no se puede vivir, que si tú vives y los de esto, cambios que tú tienes que tener importantes, los cambios son muy importantes a nivel político, porque cuando una persona se tira décadas gobernando, al fin y al cabo ya se cree efectivamente, pero tú tienes que tener claro que tú no debes vivir de esto, que tú tienes que tener tu trabajo, pero si tú en el momento que te dedicas a esto y ganas más dinero de lo que tú puedes ganar con otra cosa, ya tienes el acceso fácil a la riqueza. Eso es muy peligroso, es muy complicado, y aquí todos somos humanos y tienen que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que esto, si al final lo normalizamos, si nos acostumbramos a que el robo no pasa nada, que no se cumple íntegramente, que no se devuelve el dinero íntegro, que no paga el partido cuando está el partido demostrado que está implicado en toda este tejemaneje, o no se tipifica como delito, pues todo eso hay que cambiarlo y hacer un proyecto de ley nuevo donde todo eso vaya de la mano, que no haya indultos cuando tú haces un delito de este tipo, porque es eso de indultar, que perdonar por esto, ya no se puede indultar, y luego que renuncies a tu cargo, ya no se puede indultar a un político. La impunidad que se percibe desde la calle, que vemos como un roba gallinas, alguien que ha robado una barra de pan o ha robado para darle de comer a su hijo está en la cárcel, y como gente que ha robado millones y millones de euros al final están en la calle. Equiparar y hacer una justicia real. Pero luego además los vemos declarar, porque ahora como todo es abierto, todo es público, con una soltura, una soberbia y algunas veces hasta con cachondeo. Ellos se creen por encima de la ley porque han tenido un estatus de vida que lo ha colocado por encima de la ley. Porque aquí no le sorprende esta imagen de la semana pasada de rato declarando, es que rato declarando nos dejó hasta con la boca abierta. Yo tengo una cosa muy clara, que es que toda persona que se dedica a la política, y lo dice uno que no está liberado y que no cobra de la política, tiene que cobrar de la política. Toda persona que trabaje para un ayuntamiento, para una diputación, para una administración, tiene que tener un sueldo. Sí, porque eso es obvio, porque un sueldo política a los ricos. Exactamente, porque si no hacemos de la política algo restrictivo. Claro. Y no, la política tiene que ser cuando puede enganchar, va a enganchar. Yo no digo que no tengas un sueldo, pero no que te enriquezcas. No, un sueldo digno. Claro, según también tu cualificación, tu trabajo, tu cualificación, tu dedicación. Que ha habido gente que eso es fiscalizable y hoy en día se hace. Pero antes ha habido una época en la que no se ha hecho. Pero es que no se ha hecho. El que llegaba a la política, ahora tú, Javier, ahora te fiscalizan cuando tú entras y te fiscalizan cuando tú sales. Pero ha tenido que pasar mucho para que llegamos a eso. Bueno, y Luis Carlos y yo cobramos 70 euros por pleno cada 2 meses. Cada 2 meses, y nos quita 1 euro o 2 de esos 70 euros que van para Hacienda. O sea, es que. ¿Y no tenéis que darle al partido? A ver, ¿y cuántos plenos tenéis que poner al mes? ¿Cuántos plenos tenéis que poner? Al mes uno, al mes medio. Medio. Cada 2 meses. Pregunto, tranquilo. Bueno, más lo extraordinario, me imagino que los pagaré también. Sí, pero que no lo hay. El año pasado creo que fue un extraordinario lo que hubo. Y este año tendremos otro. No, porque ya no hay policía de tesorería, o sea que ya no sé. Bueno, escuchadme que quiero que antes de despedirnos dedicar un minutillo, eso sí, que sea un minuto, por favor. Os lo pido para cada uno, aquello que considere importante esta semana, que quiera decir o que quiera abordar, pues le dedique este último momento. Y comenzamos pues contigo, Javier, que ha sido el último de todos los temas. Pues nada, que yo lo que os decía, pronto seré primero, a lo mejor según la encuesta. Pues nada, que el 2018 de verdad que es esperanzador. Yo tengo un año que le tengo puesto muchísimas esperanzas en que haya reformas, políticas, que haya reformas económicas y que haya reformas económicas, pero vaya a apoyar los presupuestos. Depende de cómo vayan las cosas, y nosotros ya sabes que no nos negamos a nada, que si se negocian y que es por el bien de todos, pues que haya unas premisas de igualdad, también lo tenemos claro, lo decía el otro día Albert Rivera, pero es que yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, que sea de igualdad y de libertad a la hora de elegir, que nadie coaccione, que nadie ponga líneas rojas, que nadie decida por los demás, que nadie cierre parlamentos, yo creo que es fundamental también trabajar por los servicios sociales, no me cansaré de decirlo, y yo en esto me dedico a cuerpo y alma, en educación, en servicios sociales y en sanidad hay que trabajar muchísimo. Yo pienso que hay que despolitizar la justicia, hay muchísimas cosas que hacer, pero son cosas básicas que habría que hacer en el 2018, trabajar por la precariedad laboral, por el empleo, y luego pues bueno, que seamos un país moderno, que sea unido, que sea diverso, que todo el mundo quepa y que bueno, que haya también, y a nivel de corrupción por supuesto, regeneración, caras nuevas, actores válidos y ya está, y que ojalá que salga todo bien.
como el sueño de Martin Luther King. Pues cuéntanos, Rubén, algo que se nos haya quedado que tú quieras. Yo voy a insistir en el punto del turismo. Creo que debemos de diversificar un poco de dónde sacamos la mayor parte de nuestro PIB, porque si ponemos todos los huevos en la misma cesta, esa cesta nos puede fallar. Y luego también voy a insistir en las condiciones que se derivan de los datos de turismo, que se están obteniendo récord máximo en lo que se refiere a ganancias, pero eso no repercute en las condiciones laborales de quienes trabajan en el turismo, y al final, si esa gente no tiene unas buenas condiciones laborales y no tiene un buen sueldo, no van a consumir y la economía va a seguir estancada. Estupendo. Bueno, pues Jorge. Bueno, yo lo que sí espero de 2018 que sea el año en el que los tribunales cierren todo lo que avergüenza a cualquier sociedad sana, que sea el momento en el que la pague, sobre todo que devuelva a aquel o aquella que se haya llevado algo, que lo devuelva, que es lo más importante. Y es el año también de quitarnos prejuicios y de ya hablar con cierta libertad, que España es un país unido, que es un país diverso, que en España hay naciones y hay regiones y no pasa nada, y en Suiza hay regiones y hay naciones, y en Alemania son todos países y son países que al final saben que tienen que unirse, porque unidos somos más fuertes, y aquí está el proyecto de la Unión Europea, pero que si la Unión Europea ahora le vemos la crisis que tiene, le vemos los vacíos que tiene, vemos que uno de nuestros principales agentes y uno de los países más modernos y avanzados, que es el Reino Unido, se ha ido, pues vamos a fijarnos en otros estados federales, en otros que son 50 países los que forman los Estados Unidos, y vamos a dejar de envenenar a la sociedad con debates superfluos del tipo independencia sí, independencia no, y vamos a empezar a hablar de lo que realmente le importa a la gente, que es tener unos buenos servicios públicos, que los servicios privados no hagan falta, porque realmente en este país los servicios privados son solo un negocio que no hace falta en ninguna parte, absolutamente en ninguna parte, porque para eso tenemos un país fundamentado en el welfare state, en el estado del bienestar, que es que todo sea público, que todo sea de todos y que todo funcione como un reloj. A ver si en 2018, no nosotros, porque nosotros trabajamos en un ámbito muy pequeño, pero también ponemos nuestro grano, pero que los que están arriba se dejen de líneas rojas y empecemos a trabajar, porque ideológicamente nos parecemos más o menos. Algunos más, otros menos. Uno con uno, uno con dos, pero al final algún ramalazo cada uno tiene de otro. Sí, algunas semejanzas con algunos, sí. Luis Carlos, cerramos. Nada, pues yo resaltar los datos que han salido esta semana, todos los datos esos más o menos macroeconómicos, que creo que quizá ahora todavía haya mucha gente que no los vea, pero que bueno, que ese crecimiento de más de 3% en la creación de empleo, los cerca de 650.000 puestos de trabajo que se crearon el año pasado, toda esa bajada de paro que ha habido en los últimos 4 años, cerca de 4 millones de empleos, el 95% de la reducción del desempleo, y por supuesto que este año pues que por fin ya, hombre, que se hagan unos presupuestos, que eso nos afecta a todos, tanto a los entes locales, que son los que directamente nos vemos muy afectados por eso, que los presupuestos generales se aprueben pronto, que mi deseo que todas las fuerzas políticas se unan a esos presupuestos y que se haga pronto, porque la verdad que nos empieza a afectar ya, y Jorge lo sabe perfectamente, que sin unos presupuestos prorrogados no se puede ir muy bien. Siempre tendrás mejor calidad cuando tanto política como financieramente para todos, y digo para todos, cuando los presupuestos vayan para adelante. Pues gracias, Luis Carlos, Javier, Jorge, Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, y a todos ustedes pues gracias también por estar ahí con nosotros, por seguirnos cada semana, por ser fieles a nuestra cita cada miércoles y en las redifusiones de este programa, y volvemos la próxima aquí con más debate y con más actualidad. Buenas noches y muchísimas gracias.